Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Elio Frongia y les doy justamente la bienvenida a esta clase de cómo leer una carta natal. ¿Qué es, primero que nada, una carta natal y cuáles son sus componentes principales? Para que nosotros podamos hacer una lectura. Hago una aclaración acá. Va a ser una clase de lectura de carta natal y no necesariamente de interpretación de carta natal. Hacer una interpretación de la carta es comprender muy bien el lenguaje simbólico de todos los signos, los planetas, las casas, para que nosotros después podamos hacer una síntesis. Por lo cual, esta clase está destinada principalmente a aquellas personas que son curiosas, que tienen como este interés primario en la astrología y hay algunas cosas que tal vez se les van de las manos y no terminan de comprender bien qué significan. Entonces, esto sería como algo súper introductorio que creo que les va a aportar información valiosa para que puedan entender justamente cuáles son algunas de las bases de la astrología en cuanto a lo práctico. Voy a hacer un enfoque práctico. No me voy a detener demasiado en temas técnicos, en temas históricos, porque me parece que ahí es donde tal vez nos podemos llegar a perder un poco, o las personas que están recientemente interesadas en esto se pueden llegar a perder un poco y no es la idea, ¿está bien? Obviamente, cuando uno hace un curso completo de astrología, que en otro momento lo haré, sí ya tengo, también aviso, ya tengo preparado mi curso de luna astrológica y la influencia que tiene en nuestra vida, porque nos da indicios de temas, de dinámicas muy potentes, muy clave, muy marcadas en relación a nuestro mundo emocional, a cómo reaccionamos, cómo gestionamos nuestras emociones y cómo todo eso está configurado de una u otra manera por repetición. Y estas repeticiones tienen sus bases generalmente en los primeros años de nuestra vida. No generalmente, en los primeros años de nuestra vida, incluso durante el periodo de gestación. Y también lo podríamos llevar a otro ámbito más profundo, que es cosas que venimos trayendo de ancestros. Pero bueno, ese es el curso de lunas, que si les interesa me pueden escribir, me pueden mandar un mail a info@purocosmos.com o a cursos@purocosmos.com también, o me escriben por redes sociales, como quieran. Pero bueno, en este caso, como les digo, nos vamos a enfocar en lo que es una carta natal, que es cuáles son sus componentes principales. Vamos a hablar de los planetas, los signos y las casas y cómo estas combinaciones nos van a dar información muy interesante acerca de cómo se va gestionando o cómo se va desarrollando, definiendo nuestra personalidad. ¿Está bien? Así que vamos muy rápidamente a pasar a lo siguiente. Entonces, ¿qué es y cómo leer una carta natal? ¿Está bien? Vamos, entonces, ¿qué es una carta natal? Esto, primero que nada, acá es donde nosotros podemos tener nuestras primeras dudas, ¿no? ¿Qué es una carta natal y cómo leemos una carta natal? Bueno, en esencia, una carta natal es lo que ven acá, lo que ven justamente acá a la derecha. Disculpen que se me fue. ¿Qué es una carta natal? Es un gráfico en el que podemos ver la posición de los planetas en el momento en el que nacimos. Es una especie de foto. Si nosotros lo imaginamos de la siguiente manera, podemos pensar que el día en el que nacimos, en el momento en el que nacimos, desde el lugar en el que nacemos, sacamos una foto al cielo. Y en ese momento se plasma, se impregna una imagen, que en realidad no es una imagen, sino que justamente es un gráfico, es una representación, y acá es donde también donde emerge uno de los factores principales de la astrología, que es
el simbolismo. Este es un gráfico que representa, que simboliza la posición de los planetas vistos desde el punto, desde el lugar en el que nosotros nacemos, en el momento en el que nosotros nacemos. Nos da información, es una especie de mapa de ruta que nos sirve justamente como guía para comprender las diferentes experiencias que podamos atravesar a lo largo de nuestra vida, dándonos la posibilidad de experimentarlas con un grado mayor de conciencia. Hay un tema acá que también es importante diferenciar de lo que es destino, voy a hablar de esto a la brevedad, pero la carta natal o la interpretación de la carta natal nos da una pauta de las tendencias que venimos a experimentar en esta vida, pero no define ni determina nuestro destino como algo inequívoco. ¿Qué quiero decir con esto? Hay distintas ramas de astrología. Tenemos a la astrología psicológica humanista, que es la que hago yo. Está la astrología tradicional o astrología predictiva, que también se basa en los mismos fundamentos, obviamente, en la observación de los astros, la interpretación de los simbolismos asociados a los planetas, los signos y las casas, pero tienen visiones diferentes. No hay, ninguna es mejor que la otra, pero el enfoque que le doy, que particularmente se le da desde la astrología psicológica humanista, es que la astrología no define ni determina tu destino. La astrología o la carta natal nos habla de un potencial en despliegue. ¿Qué significa esto de potencial en despliegue? Imaginemos que en el centro de este mandala hago referencia al gráfico que pueden ver ahí, en el centro estamos nosotros. El centro de ese gráfico viene a representar, a simbolizar el punto en el que nosotros nacemos en la Tierra. Más adelante les voy a explicar de cómo se mueve, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Por lo tanto, lo que se va desplegando a lo largo de nuestra vida es la disposición de los planetas por signo, por casa y por aspectos, nos van a dar ciertos matices, ciertos indicios de para dónde pueden ir las cosas, donde tenemos puntos muy importantes como el Sol, la Luna y el ascendente, los nodos lunares también, y obviamente cada uno de los planetas tiene su injerencia. Vamos a ir de a poquito, pero para que vayan haciéndose una idea de lo que voy a detallar más adelante. Entonces, la carta natal nos habla de esa foto que está impregnada del momento en el que nosotros nacemos y nos dicen, bueno, este es tu mapa. Vos tenés libertad y aún así vas a poder moverte dentro de un marco de experiencias. No es que estás condicionado o condicionada, para nada. Lo que te va a decir es, estas pueden ser tus tendencias, estas pueden ser tus virtudes, estas pueden ser tus oportunidades. Y algo que me parece súper importante, que hay una cuestión que tiene que ver con la percepción. Tiene que ver estrictamente con la percepción de cómo nosotros experimentamos la vida. Esto se los menciono porque por momentos, o mejor dicho, no por momentos, según las cartas que nosotros tengamos, podemos tener aspectos, lo que se llaman aspectos, más adelante les voy a explicar, aspectos que pueden ser tensos, que son esas líneas rojas que se pueden ver ahí, que uno puede llegar a decir cuando no conoce tanto de astrología y sobre todo no tiene bien concientizado parte de su propia esencia, puede sentirse muy condicionado a un destino inequívoco, que no puede esquivarse para nada, cuando en realidad no es así. O sea, un aspecto tenso no determina que toda tu vida vaya a ser de la misma forma. Un aspecto armónico no determina que la vida vaya a ser siempre de la misma forma. Lo que va a decir es que tal vez tu percepción respecto a ciertas experiencias de vida esté más orientada a una manera en particular que a otra. Así que vamos de a poco.
¿Cómo leer una carta natal? Una carta natal está conformada por un radix, así es como se llama más técnicamente, o rueda zodiacal, que está segmentada en 12 signos, 12 casas. Los planetas que están ubicados los planetas están ubicados en cada uno de los signos y están ubicados por casas. Y además, estos planetas están vinculados, están en vínculo mediante aspectos que están expresados con líneas rojas, azules o verdes, como podemos ver acá. Por lo tanto, es importante conocer en qué posición se encuentran o se encontraban los planetas al momento de nuestro nacimiento y cuáles eran sus aspectos, ya que en base a esto, en base a esta información, podemos leer o interpretar los símbolos en un lenguaje que sea más fácil de comprender. Acá también hago una aclaración. La astrología no es adivinación. La astrología es un lenguaje de símbolos. Por lo tanto, no hay una correspondencia lineal, directa y única de lo que representa, por ejemplo, un planeta. ¿Por qué? Porque uno de los principios en los que se basa también la astrología es el principio de dualidad, el principio de polaridad, en el que las cosas no son de una sola manera, sino que pueden expresarse de su manera opuesta. Por lo tanto, para simplificar y no meterme en un tema tal vez tan filosófico o tan profundo, lo que quiero comentarles, lo que quiero transmitirles con esto, es que la astrología nos propone dinámicas en polaridad. ¿Qué son estas dinámicas en polaridad? Bueno, primero que nada son aspectos propios de nuestra psique. Nuestra psique funciona en estos términos, de alguna manera, entre bueno y malo, blanco y negro, alto, bajo, en cuestión de comparación. ¿Está bien? Por lo tanto, en esta cuestión de los principios de polaridad, tanto los signos como los planetas, también las casas, pero signos y planetas, pueden tener una vibración, por llamarlo de alguna manera, en energía alta y una vibración en energía baja. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto los signos como los planetas pueden manifestarse de una manera funcional positivamente en nuestras vidas, en diferentes contextos y demás, y al mismo tiempo ese mismo planeta y ese mismo signo tal vez tiene una energía que está en sombra. Cuando hablo de aquello que está en sombra, es algo que se puede manifestar de una manera disfuncional, no positiva, para nuestra vida, en términos prácticos o en temas de cómo experimentemos la vida misma, y sin embargo no es que está bien o mal, no se trata de determinar si está bien o mal. Intentemos no juzgar desde esta óptica, desde esta perspectiva. ¿Por qué no juzgar? Porque el hecho de no juzgar, y esto es algo que aplica no solamente para la interpretación de la carta, sino que también, digamos, está asociado a cómo nosotros nos podemos abrir más en la vida misma, a no juzgar, cómo podemos ser observadores, observadores sin juicio. Y esto de observar sin juicio nos da una posibilidad enorme a nosotros de autoobservarnos sin juicio, sin creer que está bien, que está mal. Lo que está bien o lo que está mal, primero que nada, es como una especie de constructo, es un constructo social, un constructo mental, es donde nosotros vamos creando nuestras, valga la redundancia, si se quiere, creencias. En base a aquello en lo que nosotros creemos, determinamos nuestro destino. ¿Por qué? Porque tomamos una acción en base a aquello que nosotros creemos como bueno o malo. Por lo tanto, volviendo acá, signos y planetas, casas también, tienen todas energías de polaridad. Esto es importante porque antes les mencioné que el radix, la rueda zodiacal, está segmentada en 12 signos y en 12 casas, y que tiene también los planetas. Ahora, hay tres componentes principales en la carta natal, donde
que son los siguientes. Tenemos al planeta, que es la función psíquica, tenemos a los signos, que nos hablan de una tonalidad de expresión, y tenemos a las casas, que representan áreas de experiencia de vida. Para simplificarlo un poco más, podemos decir que el planeta representa el qué, el signo representa el cómo, y la casa representa el dónde. Otra manera de ver esto es que los planetas, como función psíquica, imagínense que el planeta, no importa si es el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, no importa, imagínense que el planeta fuera un actor. ¿Está bien? Entonces, el actor es el que va a decir, bueno, ¿qué papel me dan? ¿No? ¿Qué papel tengo yo? El signo es cómo voy a expresar ese papel. Yo puedo ser el malo de la película, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a manifestar eso? ¿Con qué tonalidad? No es lo mismo un malo psicópata que un malo completamente loco, desquiciado. Tienen tonalidades diferentes. O un bueno, no sé, yo soy el bueno de la película. Bueno, ¿qué es el bueno? Soy bueno porque soy bondadoso, soy bueno porque soy altruista, soy bueno porque lo que sea. Entonces, el planeta viene a representar el qué, digamos, el actor que toma el papel, el signo es el cómo lo voy a manifestar y la casa es dónde. En esta simbología, o en esta analogía, mejor dicho, de teatro, la casa podría ser el escenario o la escena. Si se quiere, podemos decir más que el escenario, podría ser la escena en la que ese planeta se va a manifestar con una tonalidad de expresión. Va a gritar, va a estar más introvertido, más extrovertido, en fin. Por lo tanto, acá tenemos estas cosas, ¿no? La función psíquica, la tonalidad de expresión y el área de vida. Entonces vamos a los planetas. Los planetas son los siguientes, los que tenemos acá en esta lista. Esto es, nuevamente, sepan comprender que esto es una clase muy básica, muy introductoria. No pretende tener grandes detalles y voy a omitir muchos detalles técnicos adrede. ¿Está bien? ¿Por qué? Para que se entienda, para que puedan comprenderlo de la manera más fácil posible. Por lo menos la más fácil que se me ocurre. Entonces, dentro de los planetas, son los planetas de nuestro sistema solar. Incluimos a Plutón. Alguno podrá estar diciendo, pero ¿qué? Plutón si no ya no es planeta del sistema solar. Sobre todo si son muy jóvenes. A Plutón lo seguimos considerando dentro de la astrología porque ya tiene un simbolismo que está bastante claro, está bastante comprobado cómo influye Plutón. Por lo tanto, más allá de que astronómicamente ya no se considera un planeta, sino que se considera un planeta enano, o de hecho algunos lo consideran un cometa, en este caso nosotros sí lo seguimos considerando. Por lo tanto, tenemos primero que nada, arriba de todo, las luminarias. Las luminarias son el Sol y la Luna. Donde el Sol es nuestra esencia vital, es nuestro ego, es la identidad. También el ego está muy, muy mal visto, está muy bastardeado, pero el ego es algo de suma importancia en nuestra vida porque es lo que nos ayuda a dar cierta estructura psíquica a nuestra encarnación. Nosotros estamos acá, estamos en la Tierra, somos seres humanos encarnados y medianamente necesitamos ir generando alguna identidad para no volvernos locos. Esencialmente es para no volvernos locos. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Tenemos al Sol y a la Luna, que son nuestra esencia vital, el ego, la identidad. Tenemos a la Luna, que nos habla de nuestro mundo emocional, la nutrición, la seguridad. Justamente la Luna, al hablarnos de este mundo emocional, nutrición y seguridad, también es un factor primordial. Y acá una distinción que vamos a hacer entre las dos luminarias, entre la Luna y el Sol. Esa principal distinción es que el Sol es el único astro dentro de nuestro sistema solar que emite luz, porque es la estrella principal. Mientras que la Luna es el astro más cercano a la Tierra y solamente se encarga de reflejar
la luz del sol. Entonces acá tenemos también dos principios que tienen que ver con la energía activa y la energía pasiva, si se quiere, la energía yin y yang, la energía femenina y masculina. Pero más allá de esto, nosotros podemos, digamos, interpretar al sol como esta esencia vital que les decía, porque nos provee de esta energía activa para manifestarnos en el mundo, mientras que la luna, como símbolo del mundo emocional, nutrición, seguridad, símbolo también de pasado, de repetición, y esto de la repetición también está muy asociado a lo que es la reflexión. La reflexión de qué, en este caso, del sol. Entonces, sol y luna van a componer una parte primordial en lo que es nuestra identidad. Eso podría ser la identidad por pertenencia cuando involucramos a Saturno, pero eso es otra cuestión. Entonces, tenemos dentro de los planetas, el primer grupo más importante son las luminarias, Sol y Luna. Luego tenemos a los planetas personales, que son Mercurio, Venus y Marte. Se los llama planetas personales porque al ser los planetas que están más cercanos al Sol, siendo Mercurio y Venus los que están más cerca del Sol en relación a nosotros, es decir, nosotros tenemos al Sol por acá, tenemos a Mercurio, a Venus y luego viene la Tierra y más allá viene Marte. Mercurio, Venus y Marte se los conoce como planetas interiores o planetas personales porque son la manifestación más clara de ciertos rasgos de nuestra personalidad. ¿Cuáles son estos rasgos? Mercurio representa, simboliza, así muy brevemente, la mente lógica, la mente práctica, la comunicación, nuestros intereses, el comercio, está muy asociado a los hermanos, al entorno cercano, la idiosincrasia. Venus se asocia, se relaciona con los vínculos, con el deseo, con nuestro valor, la autoestima, el placer, el arte, la diplomacia. Venus, si se fijan, el símbolo que tiene Venus es un circulito con una cruz por debajo. Es como un espejo de mano. Y este espejo de mano viene a representar justamente la energía de lo vincular, la energía que muchas veces proyectamos en el otro. Es decir, en el otro nos vemos a nosotros mismos como si de un espejo se tratara. Marte es el simbolito, es un círculo con una flechita hacia arriba a la derecha, es la acción, la voluntad, la individualidad, el coraje, la valentía, ser pionero, también está muy, muy relacionado con esto. Después vienen los planetas sociales, que son Júpiter y Saturno. Se los conoce como planetas sociales o planetas exteriores, principalmente porque están bastante más alejados de las órbitas de Marte, incluso, y vienen a conformar algo que nos vincula con la sociedad. También en el simbolismo, en la progresión del mandala, ese que les mostré al principio, de lo que es el zodíaco y demás, más adelante vamos a verlo un poco más en detalle, Júpiter y Saturno ofrecen esta especie de nexo entre lo que nosotros somos como individuos, conformados principalmente más a nivel de identidad consciente por las luminarias y los planetas personales. Los planetas sociales vienen a darnos ciertas pautas para interactuar en sociedad con los demás. Y estas pautas sociales tienen que ver justamente con lo que simbolizan, entre otras cosas, estos planetas. Júpiter nos habla de la macrovisión, del sentido, del propósito, la expansión. Cuando hablo de expansión es tanto física como mental. Incluso Júpiter está muy relacionado con el misticismo, con la religión, con las filosofías de vida, con el extranjero, lenguas, idiomas diferentes. También hay como una búsqueda también hay de propósito en todo esto. Es decir, a través del contacto con otras culturas puedo expandir
mi entorno cercano, ¿está bien? Mi idiosincrasia, que son temas muy asociados a Mercurio. Esos. Saturno nos habla de maestría, de disciplina, de estructura, de forma, de ciertas cuestiones que tienen límite. Saturno es el dios del tiempo. Tanto Saturno como Júpiter son los dos cronocratores. Saturno era el dios del tiempo, que marcaba los ritmos. Y a Saturno tiene generalmente, tradicionalmente, tiene una mala prensa porque se dice que es duro, es bastante rígido para algunas cosas, lo cual en ocasiones puede llegar a ser así, pero el fin último de Saturno es la de enseñarnos, darnos lecciones para que nosotros aprendamos a gestionar ciertas energías que son propias. Y una de esas energías propias que necesitamos aprender a gestionar con mayor importancia, mayor relevancia, es nuestro mundo emocional. Pequeño spoiler, Saturno y la Luna están relacionados. Saturno y la Luna son opuestos y complementarios, así como lo son Cáncer y Capricornio. Entonces esto nos habla también de el niño y el adulto, el infante y el padre o la madre, el cuidador. Esto no es que Cáncer sea niño y Capricornio sea adulto. No, es energía. Seguimos hablando de polaridad, donde las cosas van oscilando de un lado a otro. No es una mera cuestión de, de que las cosas son de una sola forma. Luego vienen los planetas transpersonales, son Urano, Neptuno y Plutón. Se lo conoce como transpersonales o transaturninos, porque según desde qué óptica lo miremos, transaturninos porque vienen más allá de Saturno. Y acá hay algo que es súper interesante. Urano se descubrió a finales del 1700 y se descubrió por, por la invención del telescopio. Sin telescopio no se ve Urano a simple vista. Cuando se descubre Urano, por allá a finales del 1700, muy cerca de la Revolución Francesa, nos damos cuenta que el sistema solar era el doble de grande de lo que imaginábamos. Hasta ese momento pensábamos que Saturno era el último planeta dentro de nuestro sistema solar. Cuando se descubre Urano nos damos cuenta que no, que hay algo más y que está mucho más lejos. Entonces, Neptuno y Plutón luego se descubren por cálculos matemáticos. No se ven primero. Primero se teoriza por la posición relativa de otras cosas. Se creía que tiene que haber algo acá. Si esto se mueve de esta manera, ¿qué está influyendo para que se mueva de esta manera? Un poco errática. Y ahí es cuando se descubre primero Neptuno. Eso fue en torno al 1800, no me acuerdo exactamente la época, pero muy, muy sincrónico con lo que era la presencia o la emergencia, mejor dicho, del psicoanálisis, de la psicología. Y Plutón, por su lado, se descubre en 1928, 1930 aproximadamente. También de manera, si mal no recuerdo, se descubre primero de manera teórica. Es decir, se teoriza primero sobre su existencia y luego se confirma. Por lo tanto, tenemos a Urano, Neptuno y Plutón. Fueron descubiertos entre finales del 1700, entre 1770 y 1930. Por lo cual, la astrología tradicional ni los considera porque no sabía de su existencia y no tienen un simbolismo asociado. Y sin embargo, los tres planetas se han descubierto justamente con la aparición del psicoanálisis, muy relacionado con Neptuno, con la comprensión de los sueños, de la psique y demás, se han conformado como partes inconscientes. Se han, digamos, simbolizado, asociado algunas cuestiones que tienen mucho que ver con nuestros puntos más inconscientes, que están más en sombra.
Se los conoce como planetas transpersonales porque van más allá de la persona en sí. Y de hecho también están muy relacionados con un concepto junguiano de Carl Gustav Jung, que es el inconsciente colectivo. Es decir, en estos 3 planetas nosotros podemos llegar a ver que hay algunas cuestiones que pertenecen al inconsciente colectivo que también nos conforma como parte de esa red y que tal vez conscientemente no nos damos cuenta. De hecho, son planetas tan lentos que duran muchos años en un signo. Urano está casi 7 años en un signo, Neptuno casi 14 años en un signo y Plutón está casi 20 años en un signo. Dependiendo en qué signo sean, tienen algunas oscilaciones. Plutón entre 16 y 20 años, 21 años creo, pero en términos generales 7, 14 y 20. Es decir, son planetas muy relacionados a ciclos, a generaciones de la humanidad. Y cuando conectan con Júpiter o Saturno, también nos habla de ciclos más grandes, los famosos ciclos planetarios que nos dan pautas de direcciones que va tomando la humanidad o una sociedad y demás. Eso es súper interesante. Entonces, para resumir un poquito, dentro de estos planetas transpersonales tenemos a Urano, que simboliza la mente cósmica, la intuición, los cambios disruptivos o repentinos, la libertad, igualdad, fraternidad, lemas muy asociados, profundamente asociados, de hecho marcados por la Revolución Francesa, y es por eso que Urano está tan relacionado con estos conceptos. Su descubrimiento poco antes de la Revolución Industrial cargan de simbolismo a este planeta. Lo cargan con esos lemas, entre otros. Por eso Urano también viene a representar a la humanidad, a todo el conjunto, a esta malla, ¿no? A esta red que nos compone. Neptuno nos habla de disolución, de fantasía, de caída de velos, de entrega, de espiritualidad. Nos habla también de aquello que no es tangible. A mí me gusta ver a Neptuno en contrapartida a Saturno. Si Saturno representa la realidad tangible, Neptuno podría ser la realidad intangible, pero no por eso es menos real. ¿Está bien? En definitiva, la realidad es una construcción mental, de alguna manera. Por lo tanto, Neptuno nos habla, como decía, ¿no? De la disolución, de la fantasía, de una entrega, de la espiritualidad, de una fusión con el todo, porque no hay forma. Para Neptuno no hay forma. Así como para Saturno la hay, Neptuno es el todo. No existe tal cosa como la dualidad. Neptuno disuelve todos los bordes posibles. Y luego Plutón representa la transformación, la sanación, la destrucción, simboliza las sombras. Está muy relacionado a la pulsión también. A pulsiones bueno, las pulsiones pueden ser de suma vitalidad o de suma destrucción, por lo cual también hay que saber diferenciar. Entonces tenemos los planetas, son estos, y luego vamos a ver las tonalidades de expresión que son los signos. Y como decía antes, tenemos a 6 signos del zodíaco. Perdón, tenemos a 12 signos del zodíaco que en realidad los podemos contemplar como si fueran 6 pares. ¿Por qué hablo de 6 pares? Porque en este principio de polaridad que les mencionaba al principio, que es uno de las 7 leyes herméticas del Kybalión, donde está el mentalismo, donde está la polaridad, la dualidad, etc. Una de las cosas de las que nos habla es de que como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Por lo tanto, no hay una energía que se exprese de manera única. Cuando nosotros, creo que generalmente definimos algo, ya por el lenguaje, por la forma en la que nosotros lo definimos, eso que se define también a su opuesto. Eso por el marco, por el contexto en el que vivimos. Entonces, de acá viene esta invitación, que es pensar a los 12 signos como 6 pares, donde no hay mejores o peores tampoco, pero sí es importante ver que hay complementariedad
en la oposición. Y acá es donde se va conformando, como pueden ver acá en la imagen, podemos ver a los ejes. Tenemos el eje Aries-Libra, que es el de las relaciones 1 a 1. Tenemos el eje Tauro-Escorpio, que es relaciona mis recursos, mis capacidades, mis talentos con los recursos compartidos, con las herencias, con las energías que nosotros compartimos también, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional o espiritual. Tenemos al eje Géminis-Sagitario, que tiene que ver con las creencias, con la idiosincrasia, con el conocimiento. Es el eje del conocimiento, Géminis-Sagitario. Cáncer-Capricornio tiene que ver con es el crecimiento, de alguna manera es el crecimiento, pero también es la identidad por pertenencia. Donde Cáncer tiene que ver con nuestro pasado, tiene que ver, es el primer signo de agua, tiene que ver con nuestras raíces, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra patria. Y en Capricornio tenemos las energías más asociadas al deber ser, a la imagen pública, a nuestras metas personales, a nuestra profesión, nuestra vocación, nuestro trabajo. No hablo de trabajo como las actividades diarias cotidianas, sino el trabajo como profesión, a eso me refiero. Como cuál es tu título. Tiene que ver, Capricornio también tiene que ver con las instituciones, entre otras cosas. Leo Acuario es el eje de la pertenencia, pero pertenencia diferente también a la de Cáncer Capricornio. Es un eje de individuación, si se quiere. ¿Cómo soy? ¿Quién soy yo en esencia? ¿Quién soy yo en esencia? ¿Y con quién comparto mi ideología? ¿Con quién comparto mi esencia? Leo es un signo regido por el Sol y es un signo que está asociado a la espontaneidad, es un signo de fuego. Y al estar regido justamente por el Sol es nuestro brillo vital. Somos nuestra propia estrella. Esto no quiere decir que las personas Leo sean las mejores del mundo. Obviamente las personas Leo van a creer que son las mejores del mundo, pero todos, Acuario nos recuerda que todos somos estrellas, todos brillamos también. Somos una gran constelación, donde acá es donde nosotros tenemos nuestro brillo propio, pero está para ser compartido y está para también iluminar y ser iluminados por otros. Iluminar a otros y ser iluminado por otros. Y por último tenemos el eje Virgo-Piscis, que es el eje de existencia, el eje del orden terrenal y el caos, que en realidad es un tipo de orden superior, es algo que tal vez nuestra mente lógica no termina de comprender. ¿Por qué? Porque está muy enfocada en comprender lo que nos rodea, lo que es nuestro entorno más cercano, más terrenal, más nuestro propio sistema, que es principalmente nuestro cuerpo. Y luego Virgo nos prepara para entrar en diálogo con el otro, ese otro significativo que viene a estar representado por Libra. Acá no lo mencioné, pero hay una progresión del mandala. Y la progresión del mandala, muy simplificadamente, la progresión del mandala empieza por Aries. El primer signo del zodíaco es Aries, es un signo cardinal de fuego, y nos habla de esta energía de coraje, de hacerse espacio en el mundo, de ser pionero, pero no es una cuestión de que es corajudo y valiente porque sí. Porque en realidad, el signo previo a Aries es Piscis, y Piscis es el todo. Entonces, entre el todo y Aries, que es el individuo en formación, hay una separación. Esa separación es la que surge en el momento del parto. Cuando salimos del útero cósmico, pisciano, análogo al útero materno, aparece la dualidad, porque ya dejamos de conformar eso de lo que éramos parte, justamente. Cuando el embrión va creciendo, se va desarrollando, bueno, el espermatozoide y el óvulo se juntan, eso se va expandiéndose, va creciendo, pero como parte de algo conectado a la madre. Entonces, eso emerge necesariamente de una conexión con el todo. Y eso va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que
llega un punto en el que necesita salir. El momento del parto es un momento de un profundo dolor que muchos de nosotros no recordamos, pero que aparece por el simple hecho de nacer, de existir. Y esto porque viene asociado a que nos sacan de ese lugar tan confortable, de ese hotel 5 estrellas, todo incluido, que era Piscis. Entonces acá llegamos a Aries y es como, bueno, ahora, ¿qué hago? Necesito hacerme un espacio en el mundo, necesito hacerme valer para sobrevivir. Entonces Aries no es una energía de coraje simplemente porque es valiente. Aries es una energía de supervivencia. Está a la defensiva. O sea, muchas veces la energía Aries está a la defensiva. ¿Por qué? Porque algo lo separó. Está separado. Entonces, ahí es donde comienza el camino del héroe. El camino del héroe es volver a la fuente. Pero no puedes hacer el atajo. No puedes volver a Piscis. No puedes volver al útero materno. Tenés que hacer el camino de tu vida. Por lo tanto, se requiere mucho coraje. Y una de las primeras cosas que aparece con el signo de Aries, esto es simbólico, no significa que todas las personas Aries sean así, ni Sol, ni Luna, ni Ascendente. No. Piensen en el simbolismo de la energía Aries. Nos dice que una de las primeras cosas que sucede cuando nacemos es que automáticamente empezamos a llorar. No tenemos registro de nada, del otro. No nos importa a quién molestamos, no sabemos que molestamos. Solamente queremos sobrevivir. Y empezamos a llorar, a patalear. Porque una de las primeras cosas de las primeras necesidades que nos aparece es el alimento. Lloramos para que nos den la teta. Lloramos para que nos den atención, para que nos contengan, para que nos den aquello que nos fue quitado de alguna manera. Parece un poco duro, ¿no? Bueno, la vida es un poco así. Debe ser que tengo Saturno fuerte y por eso digo esto. Pero fuera de sacando un poco la broma, el hecho de que aparezca esta energía también está muy asociada justamente a lo que simboliza. Hacete lugar en el mundo. Tenés que ir con coraje pidiendo lo que vos necesitás y tal vez en extremo no registras. Después aparece la energía Tauro, donde empezamos a crear una sustancia en base al coraje. Empezamos a crear una sustancia y tenemos que bajar un poco la velocidad. Es un signo fijo de tierra. Por lo tanto, bajamos la velocidad, ese ímpetu, esa energía de desesperación que podemos salir con Aries, baja un cambio y busca la manera de sostener el alimento obtenido. Por ejemplo, también esto es simbólico. Se pueden hacer un montón de otras interpretaciones. Esto no es una verdad absoluta y como dije al principio, tómelo todo, digamos, para tener una introducción a todo esto. Entonces, en Tauro es como que vamos aprendiendo a gestionar un poco más el cuerpo y la dinámica más pacientemente, con más perseverancia también. Ya no tenemos esa impaciencia ariana, sino que empezamos a ejercitar la paz para ver dónde estamos ubicados y movernos con más cautela. Géminis, que es el tercer signo del zodíaco, voy a ir para atrás ahí. Géminis, que es el tercer signo del zodíaco, nos habla también de la parte mental. ¿Por qué? Porque es un signo mutable de aire. Como signo de aire tiene que ver con las ideas, con la comunicación, con lo intelectual, y al ser mutable es la adaptabilidad. Es cómo nos podemos adaptar a través de las ideas. Por lo tanto, empezamos con un fuego muy fuerte, ariano, que dice acá hay que sobrevivir como puedas. En Tauro dice vamos a tomarlo con un poco más de calma, a ver qué pasa y vamos a sostener un poco esto que pudimos lograr hasta ahora. Y en Géminis empezamos a ver las maneras de adaptarnos al medio de una forma tal vez un poco más inteligente. Es decir, empieza a aparecer un vestigio, digamos, más que un vestigio, empieza a aparecer una cierta nota de planificación. Si bien Géminis no es el plan todavía, empieza a ver, a conectar la información del entorno cercano. Y aparece la comunicación, aparece el lenguaje también. Luego tenemos a Cáncer. Cáncer, como decía, que tiene que ver con la raíz, las emociones. Es un signo cardinal de agua. Entonces, acá hay un inicio, porque es cardinal, pero
de algo que tiene una sustancia emocional. Ya no es solamente el ímpetu. Ya me empiezo a dar cuenta que tengo también algo más, que tengo emociones, no reacciones únicamente. Que, digamos, siento y algo me conforma como esto que soy. Y es donde también puedo empezar a darme cuenta que las emociones van emergiendo y me van conectando con una sustancia propia, que es también una forma de vitalidad, distinta a las anteriores, pero también es una forma de vitalidad. Sin agua no habría vida como la conocemos, y Cáncer es el primer signo de agua del zodíaco. Después tenemos a Leo, que como dije antes, ¿no? Es el brillo, la esencia vital, porque está relacionado con el sol, donde ya empezamos a decir, bueno, yo ya me conformé, digamos, ya tengo una primer conformación de esto que es lo más primordial. Estos primeros 4 signos del zodíaco forman digamos, un segmento, un tercio de nuestro progreso en términos generales. Por lo tanto, en Leo ya empezamos a darnos cuenta que, bueno, ahora voy a iniciar, voy a manifestar, voy a expresarme desde mi autenticidad, porque ya me di cuenta que tengo algo y ahora quiero crear, ahora quiero ser yo el creador. No estoy más en supervivencia, estoy en creación, estoy en esta energía que me permite expresarme genuina y auténticamente como soy. Entonces, Leo es, simplemente ella está conformado y se muestra tal cual es. En Virgo, que ya se empieza a plantear un poco algunas cuestiones. De nuevo, Virgo es un signo de tierra mutable. Entonces, al ser de tierra es como lo práctico, lo concreto, pero vamos a adaptar las cosas también. Vamos a hacer algún tipo de adaptación al entorno. Y una de las cosas que es más importante, teniendo en cuenta que el signo es el sexto signo del zodíaco y conforma, digamos, la primer parte de este mandala, el hemisferio inferior, más adelante les voy a hablar de esto. En Virgo nos damos cuenta de que fuimos conformando un sistema, que en realidad somos un sistema, somos algo que se está individuando, podemos separar, nos damos cuenta que estamos separados de los otros y al mismo tiempo es como que, bueno, pero pará, el otro se parece a mí, el otro es semejante a mí. El otro, ¿qué está viendo Virgo? Está viendo quién soy, atrás, Leo, y está viendo hacia adelante, quién es el otro, Libra. Por lo tanto, Virgo es este punto tan importante de conexión entre el yo y el otro, donde nos empezamos a dar cuenta que tenemos nuestra propia individualidad, que funcionamos con un sistema, como un sistema, que tenemos ciertos hábitos, ciertas rutinas. No piensen que todo esto se siente, digamos, no es que en una primera fase estamos en Aries, en el segundo año somos Géminis, no, todas son cosas que van sucediendo como en simultáneo o eventualmente de manera muy rápida, ¿está bien? Pero si lo pensáramos como un progreso, tiene que ver con esto. Bueno, ya me doy cuenta ahora que soy un individuo, que estoy conformado, pero hay una sociedad y otros que son pares, que son semejantes. ¿Qué pasa? Bueno, acá es donde se arma todo digamos, acá este despliegue de que somos el todo. Y en Libra tenemos el registro de esto, ¿no? De que hay un otro, de que tengo que prestarle atención al otro, que ya no importa únicamente lo que yo necesito o quiero como individuo, sino que en colaboración puede haber un registro mayor de lo que podemos crear en conjunto. ¿Por qué digo esto? Porque también Libra nos habla de, como decía, Libra tiene que ver con el otro, aquel que nos refleja, nos habla de quiénes somos a través de cómo nos muestra el otro que somos, o cómo nos vemos reflejados en el otro. Y Libra nos propone también pensar que colaborando es más fácil sobrevivir también. Pensemos que Aries es digamos, es la energía de supervivencia.
Bueno, con Libra tal vez las cosas pueden ser más fáciles. Somos dos los que necesitan sobrevivir. Y en colaboración es más fácil que sobrevivamos. Perdón, me voy para atrás de nuevo. En Escorpio ya empezamos a fusionarnos en energía vital con el otro. Empezamos a darnos cuenta de que, bueno, ya me di cuenta quién soy, me doy cuenta que hay un otro, y acá empiezo a compartir en intimidad con otros. Empiezo a compartir mis miedos, mis angustias, mi sexualidad también. Es el encuentro en intimidad con las partes más oscuras que no quiero mostrar tan abiertamente a otro. Sagitario, por su lado opuesto y complementario a Géminis, nos habla de que las cosas no hay que, o sea, no es solamente entender lo que pasa en el entorno cercano, sino que expandiendo nuestros horizontes físicos o mentales, yendo más allá, atravesando fronteras, viajando al exterior, conociendo otras culturas, se nos expande la conciencia. Nos dice, ah, pero pará, tal vez hay un sentido diferente al que yo creía. Esta idiosincrasia que yo adquirí, tal vez no tiene que ser necesariamente así. Sagitario nos habla también de estas energías que buscan verdades. Géminis cuestiona y Sagitario busca verdades. A veces cree tenerlas todas, pero bueno, eso es energía baja. La energía alta es estar en la búsqueda de sentido, en la búsqueda de propósito. Capricornio ya nos habla de algo que está más logrado, más conformado. Es algo que está más establecido, es una estructura que nos habla también de cómo salimos de ese lugar tal vez infantil, dependiente, de que sí, creamos cosas. Recuerdan que en Cáncer podíamos crear cosas, nos dábamos cuenta que teníamos emociones y que teníamos una sustancia que por repetición podíamos llegar a crear algo. Y en Capricornio podemos ver la manifestación de eso que queríamos crear. Concretamos algo. En Acuario empezamos a pensar también más a largo plazo. ¿Cuáles son mis metas a largo plazo? ¿Qué me conecta con la humanidad? Es una energía también fija y de aire, por lo cual las ideas son muchas, es el 11º signo del zodíaco o el 11º signo del zodíaco, que está ya planteándose, che, pero todo esto, todo este sentido que me estaba preguntando en Sagitario, ¿a dónde me lleva? Si al fin y al cabo somos una humanidad, compartimos un montón de cosas. Incluso algún acuariano podrá decir, pero tal vez no sé si pertenezco a esto. Soy muy diferente al resto. Pero digamos, parte de la contradicción acuariana es, soy muy diferente al resto, pero soy parte del resto también. Soy lo mismo que los demás. Y en Piscis es donde todo esto se trasciende, donde todo esto se concluye, donde llegamos a esta sensación de que eso que queríamos ordenar, eso que pensábamos que estaba caótico, en realidad tiene un orden perfecto, un plan divino, donde podemos trascender el ego, trascender nuestra individualidad. El camino del héroe, que comienza en ese parto entre Piscis y Aries, hace todo su recorrido, pasando por Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, y llega a Piscis para decir, esto es lo que en realidad sos. Y sos energía, sos todo, sos todo. No hay una separación tal como la imaginabas. Más allá de que en la Tierra nosotros necesitemos, por eso que decía antes del Sol, necesitemos una cierta estructura psíquica para manejarnos, también podemos considerar que somos todo, absolutamente todo. Continuemos. Entonces, para resumir, planeta que, función psíquica, signo, como, la tonalidad de expresión, casa, donde, el área de expresión de la vida. ¿Qué son las casas? Bueno, acá tenemos las casas, básicamente, tenemos un eje, que es el eje, este eje horizontal marcado en rojo, es el eje del ascendente-descendente. Tenemos el ascendente a la izquierda, el descendente a la derecha. Y el ascendente marca el este. Por el este es por donde sale el sol. Y el movimiento que hace es hacia, digamos, ya lo van a ver más adelante en otra diapositiva, que arriba tenemos el medio cielo, tenemos otro eje. Acá tenemos, imagínense que este eje perfecto es una cruz, ¿está bien?
donde tenemos a la izquierda el ascendente que representa el este y hacia arriba tenemos el medio cielo, donde el medio cielo es el punto más elevado al que puede llegar el Sol en el lugar en el que estamos en el momento del año en el que nacemos. Por lo cual el medio cielo es el punto donde nosotros logramos nuestro máximo brillo, si se quiere. ¿Está bien? Es como hacia esa dirección vamos en cuanto a la imagen pública que queremos proyectar. Y el ascendente nos habla de ciertas experiencias de vida que vamos a tener que atravesar para incorporar otras cosas. Más adelante, nuevamente, lo voy a estar hablando. Ahora, el desarrollo evolutivo y el despliegue de la conciencia es en este sentido, en el sentido antihorario. Esto hay en otras dinámicas, tal vez en otro momento hago algún video explicando un poco mejor esto de cómo se mueve, porque en definitiva el eje de ascendente y medio cielo, o el eje, esta cruz, nos habla también de cómo se mueve la Tierra. La Tierra gira, va girando y a medida que va girando, la posición aparente del Sol. Cuando el Sol está en el este es porque recién amanece. Cuando el Sol está en el punto más elevado, está en el medio cielo, nos habla de que es el mediodía. ¿Está bien? Entonces, de ahí viene que la rotación de la Tierra relacionada al despliegue evolutivo de la conciencia nos dice cómo se van manifestando estas cosas. Y este despliegue evolutivo de la conciencia tiene que ver con lo que les mencionaba antes, de Aries, Tauro, Géminis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en este diagrama, en este gráfico, lo que podemos ver es que el eje horizontal distingue lo que es el día, el hemisferio superior del gráfico, de la noche, que es el hemisferio inferior del gráfico. Las casas, no voy a entrar en demasiados detalles, pero las casas son 12 segmentos. Y las casas esencialmente son proyecciones de partes del cielo a donde va llegando el Sol en un plano. ¿Está bien? Entonces se segmenta de distintas maneras. Hay distintos sistemas de casas. El más conocido es Placidus. El que más se está usando ahora es el topocéntrico. También está el Koch. Bueno, y hay muchos otros sistemas de casas, signo completo y demás. Pero los más utilizados son Placidus y topocéntrico actualmente porque son bastante precisos. Entonces, volviendo a esto, si el hemisferio superior del gráfico de este mandala nos habla del día, tiene que ver con nuestra parte más, si se quiere, extrovertida, la parte en la que nosotros, cómo nos mostramos de alguna manera al mundo. Y la parte de abajo es quiénes somos en esencia y dónde encontramos refugio, nutrición, contención, a dónde nos vamos hacia adentro. Es una parte más introvertida. De nuevo, todo esto es simbólico. Así que vamos a justamente acá un poco lo que es el despliegue de la conciencia. No me voy a extender porque ya lo comenté antes, pero el ascendente va cambiando cada 2 horas aproximadamente, mientras que el Sol se mueve alrededor de 1 grado por año. Algo que no mencioné antes, que es importante, que es el mandala está dividido en, como decía antes, en 12 signos del zodíaco. Cada signo tiene una dimensión de 30 grados. Cuando hablo de 30 grados, piensen en un compás. Muchos de ustedes recordarán haber utilizado un compás para medir los ángulos. Bueno, esencialmente el mandala es esto. Como es un gráfico circular y está segmentado, separado, dividido en 12, tenemos 30 grados por signo. Por lo tanto, cada signo tiene 30 grados. Y el Sol se mueve aproximadamente 1 grado por año. Si cada signo tiene 30 grados y son 12 signos, todo el mandala tiene 360 grados. Eso es equivalente, casi, a lo que es un año calendario. ¿Me siguen? Por eso se dice que el Sol se mueve aproximadamente 1 grado por año. Se mueve apenas un poquito más lento que 1 grado por año para que tuviera 365 días. ¿Está bien? Entonces, de esta manera es en la que nosotros hacemos estas relaciones de tiempo. ¿Por qué hablo de tiempo? Porque el horóscopo
tiene que ver con ver el paso de las horas. Y de acá es donde se va configurando toda esta cuestión del ascendente, el medio cielo y demás. Esto se va moviendo. Si se fijan, así se va moviendo. El ascendente queda fijo, pero se mueven los signos. Entonces, dependiendo de la hora a la que naciste, vas a tener un signo ascendente u otro. Y si se fijan, el Sol en este gráfico no cambió de Sagitario. El Sol estaba en Sagitario, si bien el movimiento podría haber sido muy, muy pequeño, realmente muy pequeño, pues se mueve un poquito, en un día se mueve 1 grado, pero para fines gráficos no lo representé. Lo que nos está diciendo esto es que justamente la Tierra va girando. Y a medida que va girando, el signo que veo en el ascendente, es decir, en el este, va cambiando. Y eso nos habla también de cuál es la energía que voy a traer por destino. Espero que me vayan siguiendo con todo esto. En cambio, tenemos el movimiento del zodíaco, que es diferente. Se mueve en sentido horario, mientras que los planetas lo hacen en sentido antihorario. Acá está fea la animación, pero para que se entienda, pasamos de Sagitario a Cáncer. También hubo un cambio en el ascendente. Esto es para mezclar, para combinar las cosas. Pero los movimientos son, digamos, la representación gráfica es diferente. Pero los movimientos ocurren todo el tiempo. Ahora, en un mismo día, el ascendente transcurre por los 12 signos. El Sol tarda 30 días en cambiar de signo, por lo cual tarda todo un año en pasar todo el zodíaco. Entonces, fíjense, el ascendente tarda un día en pasar todo el zodíaco y el Sol tarda un año. ¿Cuál es la correspondencia? La rotación de la Tierra relacionada al ascendente y la traslación del Sol, bueno, la traslación de la Tierra alrededor del Sol en realidad y el movimiento aparente del Sol respecto a nuestro punto de vista, que tarda mucho más. ¿Está bien? Vamos a hablar de las bases de nuestra personalidad. Las bases de nuestra personalidad son estas 5. En realidad, digamos, lo del Nodo Sur lo incluyo, no está considerado tal vez tradicionalmente como una base de nuestra personalidad. A mí me gusta incorporarlo, me gusta incorporarlo porque me parece que de los nodos lunares sí ya hace tiempo se está hablando cada vez más, pero en lo que es más tradicional, en los libros más tradicionales tal vez no se menciona como un rasgo principal de nuestra personalidad. Nuevamente a mí me gusta por lo menos incluirlo, aunque técnicamente o digamos más metódicamente no sea del todo correcto, me parece que es súper importante incluirlo en este punto. Entonces tenemos el Sol, la Luna, el ascendente, el nodo sur y los planetas con afinidad al signo, que son los regentes del Sol y el ascendente, que son los planetas con afinidad al signo. Eso ya lo voy a hablar más adelante. Vamos por el Sol. Bueno, el Sol es nuestra estructura principal, que nos habla de nuestra personalidad exterior, la energía activa, la conciencia, la esencia vital, la identidad, el propósito. Es un poco lo que mencionaba también al principio. Si se fijan en el símbolo, es un círculo con un puntito en el medio. El círculo es el todo. Y el punto es que yo soy parte, estoy dentro del todo, soy un individuo dentro de algo mucho mayor que yo. Pero tengo esta posibilidad de crear, de brillar. Algo que no mencioné tampoco es que el Sol tiene más del 99% de la masa de nuestro sistema solar. Y el Sol, si consideramos que es lo que nosotros somos, es nuestro brillo, es como brillamos en el mundo, lo que venimos a desarrollar al mundo, esto es lo que representa el Sol y por eso hablamos de esta estructura principal entre el Sol y la Luna. Ese 99% es lo que somos en esencia. Y el resto del sistema solar es el 0,2% de la masa, tiene el 0,2% de la masa del sistema solar y refleja la luz del Sol. Son expresiones de lo que somos, son manifestaciones de lo que somos. Y muchas veces nos centramos más en ver esas manifestaciones que en prestar atención a quienes realmente somos. ¿Por qué menciono esto? Porque en el 99% está la magia. En ese 99% es en donde nosotros podemos darnos cuenta de realmente qué tenemos para crear, desde qué lugar podemos crear, pero tenemos que hacernos conscientes. ¿Y por qué no lo vemos?
porque somos eso. Por eso se hace muy importante Venus, Libra, la casa 7, alguien que refleje eso que somos, porque nos va a permitir conocer en mayor profundidad de qué estamos compuestos, cómo estamos conformados. La luna, por su lado, es la personalidad interior. Es una energía receptiva, nos habla del mundo emocional, son comportamientos automáticos y nos habla de la relación con nuestros cuidadores primarios, principalmente el vínculo con mamá. De nuevo, voy a hablar mucho más adelante, al que esté interesado puede hacer el curso de lunas, me puede escribir, como decía, esto es muy general. Sol y luna, estructura principal de nuestra personalidad, ¿está bien? Que como dije también, estamos conformados por todos los planetas, por las luminarias, por los planetas personales, por los transpersonales. Vamos al ascendente. ¿Qué es el ascendente? Bueno, es cómo nos ven y cómo nos perciben, porque es cómo me hago lugar en el mundo. El ascendente es análogo a la casa 1. La casa 1 está relacionada con Aries, es análoga también. Aries, casa 1 y ascendente son similares. Y Marte, también si lo pensamos como el planeta. El ascendente, de hecho, marca el inicio de la casa 1. Y la casa 1 tiene que ver con la manera en la que me muestro al mundo. Pero no queriendo, sino es cómo me ven, cómo me perciben. También nos habla de las experiencias que vamos a traer, entre comillas, por destino, para incorporar las energías de este signo. Son rasgos principales de nuestra personalidad percibida por los demás. Es el tipo de situaciones que muchas veces tendemos a rechazar, pero que atraemos, y estas tendencias al rechazo duran aproximadamente hasta el primer retorno de Saturno, entre los 28 y los 30 años. Uno de los temas principales del ascendente es la energía de la casa 12, porque recordemos que si el ascendente es la casa 1, marca el inicio de la casa 1, y lo asociamos a Aries, en la casa 12 tenemos a Piscis. En Piscis hay algo que es muy inconsciente, porque tiene que ver con la gestación. No nos acordamos de eso, pero está ahí presente. Ahora, ¿cuál es nuestro anhelo? Quedarnos ahí. El anhelo probablemente sea quedarnos en ese espacio, en ese punto donde todo era cómodo de alguna manera. Y sin embargo, la vida nos propone hacernos un lugar en esta encarnación. Por lo tanto, en el inconsciente del ascendente aparecen un montón de cuestiones que necesitamos trabajar, reconocer, despegarnos de esa energía, porque lo que tenemos que aprender es a incorporar la energía del signo donde esté el ascendente. Es el camino de vida creado por los eventos vividos también. Representa las cualidades que desarrollaremos a lo largo de nuestra vida. Y el regente del ascendente nos da más información acerca de la forma en la que experimentamos esta energía. Cuando hablo de regencias, me refiero a planetas que tienen afinidad simbólica con signos. Por ejemplo, Marte y Aries, Sol y Leo, Saturno y Capricornio, Júpiter y Sagitario son análogos, no son lo mismo, no son sinónimos, porque representan cosas distintas, representan escenarios o actores, ¿está bien? Son diferentes cosas. Representan papeles y actores, los escenarios son las casas. Entonces, es importante hacer esta distinción. Para resumir un poquito, el ascendente nos habla de, como decía, cómo nos perciben, qué atraemos por destino. Cuanto más rechazamos nuestro ascendente, cuanto más queremos quedarnos en la casa 12, más experiencias fuertes del ascendente nos van a venir probablemente. ¿Para qué? Para que nos diga, para que veamos, para que nos demos cuenta, esta energía es la que tenés que manifestar. Esto es lo que tenés que aprender. Y pequeño paréntesis, somos todos los signos del zodíaco. También. No solamente somos el ascendente, el sol o la luna, somos todos los signos. Tenemos más identificación con algunos que con otros, pero a lo largo de nuestra vida desarrollamos todas las energías. Si el ascendente
está en un signo donde no tengo ningún otro planeta, donde no tengo ni siquiera afinidad elemental, es decir, por elemento, fuego, aire, tierra o agua, o por modalidad, probablemente nos cueste más incorporar esta energía. Pero está ahí para que nosotros la aprendamos. Vamos al nodo sur. ¿Qué es el nodo sur? Bueno, también conocido es uno de los nodos lunares. Es un punto matemático. Ya pueden ver también algunos de los videos que hice justamente del cambio de eje, del signo al eje Aries-Libra, pasando de Tauro a Escorpio, de Tauro y Escorpio al eje Aries-Libra. Lo subí hace unos meses también, en 2023, así que lo pueden llegar a ver ahí. Y son puntos matemáticos que nos hablan de dónde el nodo norte y el nodo sur, donde coinciden la eclíptica con la órbita de la Luna, desde nuestro punto de vista. Esos puntos matemáticos traen información. ¿Qué guardan? ¿Qué información guardan? Bueno, la del nodo sur nos habla de una energía que nos resulta cómodamente conocida, muy relacionada a nuestro pasado, incluso de vidas pasadas. Se suele asociar al karma también, no solamente por el nodo sur, sino los nodos lunares en general. Y nos da indicios también de, bueno, esto es un talento para vos, es una energía que conocés, que manejás muy bien, te resulta tan conocida que es muy cómoda, pero lo que te propone el nodo norte en realidad es integrar la energía del signo opuesto y complementario. Los nodos lunares son un eje que está justamente, el nodo sur está en un punto y el nodo norte está en el punto exactamente opuesto. Entonces nos hablan de un camino donde nosotros estamos más habituados a la energía del nodo sur, pero que es clave integrar toda la energía alta del nodo sur para poder irnos a la energía alta del nodo norte. El nodo norte es lo que nos da indicios de cuál es nuestro propósito de alma. ¿Está bien? Si el ascendente nos habla de energías que necesitamos incorporar para nuestra vida, nuestra encarnación en la Tierra, el nodo norte nos dice tenés que incorporar esta energía para desarrollar tu propósito de alma. Yendo al tema de los planetas regentes del signo del ascendente y del signo del sol, bueno, tenemos el planeta regente de la carta, para que contemplen esto. El planeta regente de la carta es el planeta que tiene la energía más afín al signo del ascendente. Ejemplo, si uno tiene ascendente en Libra, Venus es el planeta más afín al signo de Libra, por lo cual el regente de tu carta va a ser Venus. Lo mismo si fuera el ascendente Tauro. ¿Por qué? Porque también está regido por Venus. ¿Está bien? Venus rige dos signos, a Tauro y a Libra. Mercurio rige a Géminis y Virgo. Por lo tanto, si tenés ascendente en Géminis, vas a tener a Mercurio como planeta regente de tu carta. Si tenés ascendente en Virgo, lo mismo. Luego, bueno, los otros ejemplos. Por ejemplo, vamos a hablar del caso de Urano. Perdón, el caso de Acuario, si tenés ascendente en Acuario, el regente moderno es Urano, pero el regente tradicional es Saturno. En el caso de Piscis, si tenés ascendente en Piscis, el regente moderno es Neptuno y el regente tradicional es Júpiter. Y si tenés ascendente en Escorpio, el regente moderno es Plutón y el tradicional es Marte. Hay diferencias en cómo interpretar estas energías, no es el objetivo, pero para simplificarlo, para resumirlo un poco, tal vez conviene empezar haciendo una lectura de, si, como les decía, si tienen ascendente en Escorpio, en Acuario o en Piscis, vean las energías de Marte, Saturno y Júpiter primero, porque son las energías que más fácilmente pueden llegar a identificar. Las otras nos hablan de algo que está mucho más oculto, más inconsciente, o que pertenece a un colectivo. Tal vez no nos damos cuenta cómo se manifiesta en nuestra vida, aunque claramente se manifiesta. El regente del Sol nos dice cuál es la función que más utilizaremos para expresar nuestra esencia y nuestra vitalidad. ¿Qué quiere decir esto? Tu Sol está en un signo, ¿está bien? Si tu Sol está en Leo, tu Sol está en regencia. Tu Sol es regente de sí mismo. Ahora, si tu Sol está en, como decía, por ejemplo, en Acuario, el regente va a ser Urano y va a ser Saturno. Por lo cual hay que ver la posición que tienen esos planetas en el mandala y los aspectos que tengan
para ver cómo se va a manifestar parte de tu esencia. ¿Está bien? Ahí viene la parte interpretativa, que es mucho más compleja. No es ámbito de esta clase. La posición del planeta regente por signo y por casa nos indica cómo y en qué áreas de nuestra vida se va a manifestar parte de lo que venimos a desarrollar en esta vida. Los aspectos que tengan también nos va a decir si va a ser más fácil, si va a ser más difícil, si va a estar en armonía o en convenio con otros planetas, con otras funciones psíquicas, o si va a haber algunos que nos pueden llegar a limitar. Y en esta cuestión de los aspectos es donde podemos ver muchas cualidades de nuestra personalidad y experiencias que podemos atraer por destino, cómo nos vinculamos, qué tipo de relaciones atraemos, cuáles son nuestros deseos, cuál es nuestra posible vocación, hacia dónde queremos direccionar nuestra vida, de dónde venimos, cuáles son nuestros talentos, también, y un montón de otras cosas. Entonces, esto es, en términos generales, los aspectos más importantes de la carta natal. Creo que por ahora con esto sería todo. Da para más. Pero vamos a dejarlo acá. Por ahora vamos a dejarlo acá. En otro momento, si esto les interesa, me escriben ahí en comentarios, me dejan en comentarios si quieren que continúe con esto y tal vez les puedo dar algún ejemplo práctico donde tal vez podamos hablar de qué son los aspectos y como decía también algunos ejemplos. Así que bueno, esto por ahora es todo. Voy a volver para acá un segundito. Ahí estamos, muy bien. Y será, no sé, como digo, déjenme sus comentarios por ahí y ya me van diciendo si esto les interesa, si quieren seguir, si quieren que siga con alguna otra clase y demás. Así que nada, también les recuerdo, como decía, que está el curso, perdón, de lunas, ya lo tengo armado. Esto fue un poco más improvisado, en realidad. Así que bueno, eso es todo. Les mando un abrazo y que sea hasta la próxima. Chao.